pues entonces... bueno, pues aquí los espinosistas vamos por parejas, ¿no? Y ya el debate viene después. Bueno, pues entonces el texto de mi comunicación, ¿no?, se titula Más allá de la virtud y del terror, ¿no?, intermitencia y permanencia de la violencia en Kant y Spinoza. Y de lo que se trata, obviamente, es de una comparación de Kant y Spinoza en cuanto a esta cuestión de la violencia, comparación que va más allá, podría proseguirse útil y fértilmente mucho más allá, puesto que Kant y Spinoza representan, en cuanto al pensamiento político, en cuanto a la teoría política, dos grandes líneas opuestas. Kant se inscribe claramente en la línea mayoritaria, la línea inaugurada por Hobbes, que considera el poder desde el punto de vista de su legitimidad. El problema es la legitimidad del poder y, por lo tanto, de la obediencia, ¿no?, la obediencia legítima. Y para eso tiene que crear, mediante el mecanismo artificial, el hombre artificial que conocemos en el Leviatán, una forma específica de trascendencia del poder respecto de la sociedad que este poder gobierna y organiza. Esta línea es la que va a proseguir con Locke, Rousseau, Hegel, ¿no?, y que, a pesar de la denegación fundamental de Kelsen, también inspirará al normativismo kelseniano a nuestro juicio. La segunda línea es la de lo que Maquiavelo llama la verità effettuale. Ya no se trata de la legitimidad, ya no se trata de la trascendencia, se trata de las correlaciones de fuerza, ya no se trata de la obediencia legítima ni de la legitimidad del soberano, sino de algo muy distinto, de la libertad constituyente. Intentaremos ver al final qué se entiende por esto. Bueno, naturalmente esta contraposición en todos los términos no vamos a desarrollar, pero nos ceñiremos un poco al enunciado de esta intervención: virtud y terror, ¿no? Virtud y terror son dos términos que utiliza Robespierre, el político jacobino francés, el orador revolucionario, y que son centrales en su pensamiento político. Y no solamente en el de Robespierre, porque para nosotros son un indicio de algo más. Son un indicio de dos aspectos del pensamiento burgués en general, del pensamiento político burgués en general. Vamos a inscribir estos términos en el contexto en que los une Robespierre. Se trata de un texto del 18 pluvioso del año 2, ¿no?, año 2 de la República Francesa, es decir, año 2 de la decapitación del rey, que se titula Sobre los principios de moral política. Lo veo. Si el resorte del gobierno popular en la paz es la virtud, el resorte del gobierno popular en revolución es a la vez la virtud y el terror. La virtud sin la cual el terror es funesto, el terror sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible. Es, por consiguiente, una emanación de la virtud. Es menos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democracia aplicado a la más urgente necesidad de la patria. El terror, por lo tanto, es el acto supremo político de una democracia en el estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad impuesto, por cierto, por la ofensiva contrarrevolucionaria que se les venía encima desde Alemania a nuestros amigos los jacobinos. Robespierre expresa aquí una paradoja. Y la paradoja es que para establecer la paz basada en la virtud y en la libertad, la paz republicana, la paz del orden basado en la justicia, el derecho, etc., es necesario pasar por la violencia, y más aún que por la violencia, por el propio despotismo. Sigue Robespierre, el gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía.
A partir de estas palabras de Robespierre, que establecen bastante claramente esa dualidad de regímenes del Estado burgués, es decir, el régimen de la violencia, del terror, ¿no?, y el régimen de la virtud, del derecho, cabe preguntarse si esto que Robespierre se plantea en una situación de excepción no será un principio básico de todo régimen burgués, de su funcionamiento, esa dualidad de funcionamientos que caracterizan al régimen de excepción y al régimen de normalidad, tal vez no sean algo propio solo del régimen de excepción, sino que existe una continuidad. Mi hipótesis es que existe una continuidad entre excepción y normalidad en el Estado burgués. Es decir, la libertad de los modernos, la libertad basada en la libertad contractual y mercantil, pues se presenta como el resultado de una forma particular y tal vez aguda de despotismo, de acción violenta que produce y reproduce las condiciones de esa libertad contractual y mercantil. Virtud y terror, entonces, aparecen como los dos polos principales de la política del Estado moderno, del Estado capitalista, puesto que son los dos emblemas de su doble fundamento. El Estado moderno, como sabemos, desde Baudin, ¿no?, se funda a la vez en el derecho y en la soberanía. Y el problema de toda la política burguesa va a ser la conciliación de derecho y soberanía. Entonces, Robespierre es perfectamente consciente de esa dualidad y, sin embargo, el programa de la corriente mayoritaria del pensamiento político, el programa en el que se instala Kant, ¿no?, será conciliar estos dos elementos en un constructo que se llama Estado de Derecho. Esto es, evacuar los aspectos no jurídicos de la soberanía, intentando subsumirla enteramente en el derecho. Naturalmente, la culminación de esta operación será la magistral obra de Kelsen, bellísima por lo demás, como constructo teórico, en la cual Estado y Derecho, pues la expresión Estado de Derecho es una redundancia. Estado y Derecho son la misma cosa. La soberanía ha desaparecido. Bien, esto naturalmente tiene, a nuestro juicio, un problema. Es decir, la desaparición de la violencia, la desaparición de los aspectos cuyo signo, ¿no?, es el terror, ¿no?, significa, digamos, que se crea un régimen fundado en los automatismos del mercado por un lado y en el orden jurídico, del cual queda excluida toda violencia, pero a la vez con ella toda política. Es decir, todo se convierte en una especie de mecanismo que es el que vemos funcionar actualmente en el neoliberalismo, del que la política queda excluida. Es más, no solamente queda excluida la política dentro del Estado concebido como un todo social, coherente e internamente pacificado, ¿no? Queda, digamos, la propia política se convierte en el enemigo. La propia política se convierte, quien quiera tener una posición política, una posición antagónica, se convierte en enemigo del derecho, de la razón, de la humanidad. Y eso es algo que sintetiza muy bien Clausewitz con dos fórmulas terribles, ¿no? Humanität, Bestialität, por una vez se comprende muy bien el alemán, ¿verdad? Y quien dice humanidad quiere engañar. Quien habla en nombre de la razón universal, del derecho, de la humanidad, quiere engañar. Quiere engañar, puesto que está evacuando el resto no jurídico, pero esencial, en el que tiene su fundamento el propio derecho. Es decir, y esto hace, naturalmente, cuando se evacúa un aspecto esencial de la realidad, que reaparezca por otro lado. Y reaparece, ¿y cómo? Reaparece la excepción soberana, ¿no? Reaparece en formas aberrantes, que son el imperialismo, el terrorismo, o bien la guerra de exterminio contra los enemigos de la paz y del derecho.
Entonces vamos a ver en Kant cómo se plantea la intermitencia de virtud y derecho, virtud y terror, ¿no?, que hemos considerado como índice del funcionamiento general del Estado burgués. Entonces la obra de Kant, según los normativistas, pues suele considerarse, ¿no?, pues, como su clásico de referencia, ¿no? Para aquellos en mi compañía, ellos se consideran kantianos. Bueno, y en cierto modo, no sin razón, aunque veremos que en Kant la cosa es bastante más problemática. Bien, aquí se trata de ejecutar lo que hemos llamado el programa normativista, el programa de subsunción de la política bajo el ordenamiento jurídico. Esto, desde luego, en Kant parece un programa bastante evidente, puesto que el conjunto del programa de su filosofía está inscrito bajo la cuestión quid iuris, ¿no? Es decir, la cuestión de derecho, ¿no? Los derechos de la razón en su uso teórico frente a los derechos de la razón en su uso práctico, son el elemento básico, ¿no?, del programa de la crítica. Por cierto, crítica es un término jurídico, crimen es juzgar, ¿no?, lo que hace un juez, ¿no?, un critis. Bueno, pues este programa jurídico, naturalmente, esta inspiración jurídica de la filosofía de Kant será también la clave para la coherencia de su filosofía como sistema. Es decir, que gracias al derecho, que está en el punto de partida, en el punto de llegada, aquel en el cual vamos a tener que conciliar los distintos elementos de la filosofía, pues nos vamos a encontrar, como por casualidad, con el derecho, ¿no? El derecho será lo que haga posible el enlace de la naturaleza y la libertad. El derecho permitirá enlazar, por lo tanto, la fuerza mecánica de la naturaleza, del orden fenoménico de la naturaleza, con el imperativo moral. Se puede decir incluso que el derecho, ¿no?, en tanto que es un avance hacia un orden jurídico de la sociedad humana, es el sentido mismo de la historia humana. Si hay un sentido teleológico de la historia humana, ¿no?, tal y como aparece, por ejemplo, en la idea de una historia universal, es precisamente un avance hacia un orden puramente jurídico en la sociedad. El derecho, entonces, se presenta con una doble cara. Por un lado es un hecho histórico y político, ¿no?, y por otro, una norma fundada en la libertad. La gran diferencia, ¿no?, es que entre el derecho, vamos a ver, entre el derecho y la moral, ¿no?, es que el motivo de la obediencia en la moral es un motivo interno, es el dictado de la razón, ¿no?, obedezco a la razón. En el derecho, pues el contenido no va a ser muy distinto, el contenido de lo que es del imperativo no va a ser muy distinto, pero el motivo de obediencia puede ser un motivo exterior, ¿no? Lo dice en la metafísica de las costumbres: la ciencia del derecho y de la moral difieren pues mucho menos por la diferencia misma de los deberes que les son propios que por la diversidad del motivo que una y otra legislación consignan en la ley. La legislación moral es la que no puede ser externa, aun cuando los deberes pudieran serlo siempre. La legislación jurídica es la que puede ser externa también, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que, habiendo elementos coactivos, ¿no?, que son los propios del derecho, ¿no? El derecho, a diferencia del imperativo moral, implica una coacción externa. Habiendo elementos coactivos, pues pueda coincidir también, ¿no?, con el imperativo moral. Es decir, hay una posibilidad de coincidencia del orden del reino de la libertad, ¿no?, y del reino de la naturaleza, merced al derecho. El derecho que se manifiesta como
fenómeno de la libertad, valga la palabra. Entonces, la idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, en 1785, 4 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? Kant verá el avance hacia un orden jurídico como un proceso lento, como un proceso difícil, un proceso arduo que se debe al hecho de que, como dice Kant, citando a San Agustín y Lutero, sin citarlos, ¿no? En una madera tan curva como aquella de la que el hombre está hecho, no puede tallarse nada completamente derecho. Por lo tanto, esa madera curva habrá que enderezarla, habrá que ponerla recta, habrá que ponerla derecha. Y se pone derecha no por un proceso voluntarista inmediato, sino precisamente a través de lo que hace que esa madera sea curva, a través de las inclinaciones patológicas, de las inclinaciones naturales del hombre, a través de su insociable sociabilidad, ¿no? A través, por lo tanto, del antagonismo, de la competencia, de la guerra, etc. Y con eso se podrá, poco a poco, tengo que resumir mucho, ¿no? Llegar a una sociedad en la que la libertad, bajo leyes exteriores, se encontrará vinculada en el mayor grado posible a una potencia irresistible, es decir, una constitución civil perfectamente justa. Naturalmente que eso es un ideal, naturalmente que eso, con la madera de la que el hombre está hecho, no se va a conseguir nunca, pero la naturaleza solo nos impone, dice Kant, que nos aproximemos a esa idea. ¿La dificultad en qué consiste? Pues la dificultad consiste en que las 3 condiciones para llegar al grado de ilustración necesario para que funcione una constitución civil perfectamente justa, pues son muy difíciles de alcanzar. Hay una condición teórica, cito a Kant, conceptos exactos sobre la naturaleza de una constitución posible. Hay también la necesidad de una experiencia ilustrada, una gran experiencia fruto de numerosos viajes a través del mundo, ¿no? Cierta globalización, si se quiere. Y 3, una buena disposición moral. Una buena disposición moral, una buena voluntad dispuesta a aceptar esta Constitución, dice Kant. Estos 3 elementos son tales que solo con mucha dificultad podrán verse algún día reunidos, y si ello ocurre, solo sucederá muy tardíamente, después de numerosos ensayos inútiles. De momento, no hay mucha esperanza de ver una Constitución perfectamente justa, ¿no? Puesto que el tiempo que esto requerirá lo compara Kant, por cierto, con el tiempo de los movimientos astrales, de los movimientos de los cuerpos celestes, ¿no? Podemos pensar en la hipótesis de que esto sea realizable, ¿no? proyectando de nuestra experiencia actual, ¿no? Pues como hacen los astrónomos a partir de los movimientos de los astros, ¿no? Para hipotéticamente ver de aquí a unos cuantos millones de años dónde estará el Sol respecto de otros sistemas, ¿no? Pero claro, esto muy largo me lo fiáis, ¿no? Podríamos decir. Y además, ni siquiera es algo cierto. No se puede determinar con certeza, dirá en la Historia Universal, en la 8ª proposición, a partir de las observaciones del cielo realizadas hasta ahora, el curso que nuestro Sol, junto a su regimiento de satélites, sigue en el gran sistema de las estrellas fijas, por mucho que a partir del fundamento universal de la constitución sistemática del edificio y de lo poco que se ha observado de él, podamos inferir de forma bastante segura la realidad de esa revolución. La única revolución de la que se habla por el momento, en 1785, es la lenta revolución de los astros. Todo cambiará cuando en Francia ocurra lo que ocurrió. Se produce un cambio radical en el sentido del término revolución, ¿no? Revolución ya no será la revolución astronómica, sino la transformación política radical y brusca, y al mismo tiempo se podrá pensar otro tipo
quizá más rápido, de enlace de la naturaleza con la libertad. Un enlace que caracterizaremos como catastrófico. Kant, sabemos, vive intensamente de lejos la Revolución Francesa, igual que conoce el mundo sin haberse desplazado de Königsberg con sus lecturas, vive con entusiasmo la Revolución Francesa desde su despacho. Pero tiene efectos. Esa revolución tiene efectos. Se produce lo que era inimaginable en 1785, es decir, una brusca aceleración de ese proceso de lentitud astronómica. Y esta brusca aceleración la aportará un elemento nuevo. Si antes se trataba de ir enderezando la madera torcida, ir desarrollando los gérmenes morales del hombre, ahora se puede pensar, gracias a la política, el establecimiento de un orden jurídico que no necesite desarrollar los gérmenes de moralidad del hombre. Entonces, como se afirma en La Paz Perpetua, en un texto espléndido, ¿no?, de las hipótesis más atrevidas del pensamiento político, incluso una sociedad de demonios debería adoptar una constitución republicana siempre que esos demonios sean racionales. Es un texto de 1795, ¿no? Ya la Revolución Francesa ha acabado su fase radical, ¿no? Y ya se ha establecido un sistema más o menos ordenado con los girondinos. El problema del establecimiento del Estado, dice, tiene solución incluso para un pueblo de demonios, por muy fuerte que suene, siempre que tenga el entendimiento. Y el problema se formula así: ordenar una muchedumbre de seres racionales que para su conservación exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, a ponerse en posición de excepción respecto de la ley, que es lo que hacen los demonios, ¿no? No lo hacen por moralidad ellos. Pero entonces, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente, de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones. Pues, frase importante, no se trata del perfeccionamiento moral del hombre, sino del mecanismo de la naturaleza. Aquí llegamos a una especie de equilibrio homeostático entre los demonios con todas sus malas intenciones, y resulta que bueno, si tienen malas intenciones pero entendimiento, la cosa funciona. Pueden vivir sin matarse, ¿no? Entonces la posibilidad de una política, de una república racional de los demonios, o no, más bien que racional, basada en el entendimiento, no en la razón, ¿no?, de una república de los demonios, es algo que solamente puede resultar pensable tras la entrada en escena de una política que se pueda considerar como diferenciada de la moral, donde las condiciones del vigor efectivo de las leyes se distinguen de las de su legitimidad moral. Claro, la hipótesis de los demonios tiene por objetivo, ¿no?, descartar toda obediencia a la ley por respeto a su principio racional, mostrando así que la política puede funcionar como una esfera autónoma. Se trata de una hipótesis límite, ¿no?, pues un poco como la del genio maligno de Descartes, ¿no?, una hipótesis límite que permite fundar, como toda hipótesis límite, algo nuevo que no se contemplaba antes de formularla. Bueno, pues la república de los demonios no será, naturalmente, el ejemplo de enlace, el único ejemplo de enlace de la naturaleza con la libertad. Ya hemos visto que había uno, el ejemplo de la revolución astronómica. La república de los demonios, pues, muestra el funcionamiento de la autonomía de lo político. Queda la república jacobina, la república de los que llamará Kant
los moralistas despóticos, es decir, aquellos políticos morales, ¿no?, los que pretenden conciliar las medidas políticas con la libertad, ¿no?, con la posibilidad de la libertad, que adoptan una posición particularmente radical, ¿no? Ya sabemos, bueno, no hace falta seguir explicando lo que se ha explicado ya muchas veces, ¿no?, sobre el político moral y el moralista político, ¿no? El moralista político sería un poco el cínico, ¿no?, el que bendice el orden establecido mediante una posición moral basada en el pesimismo antropológico. Yo creo que si Kant hubiera conocido a Carl Schmitt, muy probablemente hubiera considerado a Carl Schmitt como un moralista político, ¿no?, en la medida en que la base de la posibilidad misma de la política, según Carl Schmitt, es el pesimismo antropológico, el pecado original, ¿no?, como en toda la tradición reaccionaria, desde Bonald a Donoso Cortés. Bueno. Los revolucionarios jacobinos entonces se oponen a estos moralistas políticos. Y Kant los ve con cierta simpatía. Los llama los moralistas despotizantes, ¿no?, y dice: siempre puede ocurrir que los moralistas despotizantes, fallando en la ejecución, choquen de diferentes maneras con la prudencia política, tomando o recomendando medidas precipitadas. En ese caso debe ser la experiencia la que los encarrile paulatinamente en este choque contra la naturaleza por una vía mejor. Sin embargo, los políticos moralizantes, ¿no?, aquí las traducciones que he utilizado cambian, bueno, los moralistas políticos, ¿no?, por el contrario, disculpando los principios contrarios a derecho con el pretexto de una naturaleza humana incapaz del bien según la idea que prescribe la razón, hacen imposible la mejora y perpetúan la conculcación del derecho. Esto es un texto de la Paz Perpetua. Entonces, la revolución, obra de estos moralistas despóticos, que son los jacobinos, es un acto que se sitúa como fenómeno violento, fenómeno de la naturaleza, ¿no? Dice Kant que es el resultado de un grito de la naturaleza, y la revolución, digamos que se justifica por el despotismo de la monarquía absoluta, por el despotismo de quien trata a los súbditos no como fines, sino como cosas, como instrumentos, y frente a ese despotismo, pues hay una fuerza mecánica enorme, apabullante, que logra acabar con él. Naturalmente, esto a Kant le entusiasma, un tal fenómeno en la historia de la humanidad no se olvida, ¿no? Dice: puesto que ha revelado en la naturaleza humana una disposición, una facultad de progresar tal que ningún político habría podido extraerla a fuerza de sutileza del curso anterior de los acontecimientos. Es precisamente lo que caracteriza un acontecimiento con mayúscula, ¿no? Es algo que no está contenido en el orden anterior de las causas, que es precisamente además lo que define, por cierto, la causalidad por libertad. Kant, sin embargo, a pesar de su admiración por el acontecimiento con mayúscula, no propondrá que se siga su ejemplo. La revolución es algo peligroso, es algo violento, es algo catastrófico, ¿no? Y entonces mantendrá una actitud doble. Por un lado, la definición de la revolución será la de una catástrofe, la descripción que hace en el conflicto de las facultades, al final de su vida, ¿no?, de la revolución, será la de una catástrofe, ¿no?, donde hay crímenes, horrores, espantos. No leo el texto porque no
pero una catástrofe que produce una simpatía inevitable. Pues ¿cómo lo va a producir, no? Puesto que esa catástrofe responde literalmente a la definición de lo sublime, ¿no? Lo sublime de la naturaleza, ¿no? El volcán Eyjafjallajökull, ¿no? Famoso, las catástrofes y terremotos diversos, todo eso visto a distancia, ¿no? Desde el gabinete de Königsberg, ¿no? Desde aquí, desde la tele, ¿no? Pues impresiona, ¿no? Impresiona en la medida en que rompe aparentemente el orden de las causas, aparentemente, y es un signo de una posible ruptura del orden de las causas en otro orden que es el de la libertad, que introduce una nueva línea de causalidad. Por lo tanto, las catástrofes, y remito a los textos de la crítica del juicio, ¿no? Al texto de la crítica del juicio, sobre lo sublime natural, ¿no? Lo sublime dinámico, ¿no? Elevan las facultades del alma, la contemplación de las catástrofes, por encima de su término medio ordinario y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. La revolución es, pues, sublime, pero la revolución no debe ser reproducida. Y no debe ser reproducida, primero porque el orden jurídico es un crimen, porque no hay ninguna justificación jurídica de la revolución. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la revolución se carga el pacto social, se carga el pacto de sumisión, que es el pacto fundamental. Y por lo tanto toda posibilidad de justificación jurídica. Sin embargo, precisamente este carácter extrajurídico de la revolución permite una curiosa y paradójica justificación de la revolución. Lo único que puede autorizar una revolución es su éxito. Lo único que puede autorizar una revolución es el hecho natural de que triunfe. Y lo cual la experiencia nos lo muestra, ¿no? Israel, etcétera, ¿no? Sabemos que los terroristas se convierten en gente respetable en cuanto logran hacerse con un Estado. Lo cual nos permite sospechar que en el origen del Estado pueda situarse algo muy cercano al terrorismo. Una violencia originaria. Aquí estamos destapando las fosas de la violencia originaria del régimen en que vivimos. Una violencia originaria que sencillamente forma parte de lo que llamaría Lacan lo real, ¿no? Lo real, es decir, lo absolutamente insoportable del orden jurídico. Y eso real siempre tiene que taparse. Tiene que taparse de alguna manera, ¿no? Mediante un fantasma o mediante alguna forma de apariencia, ¿no? Y eso se lo hace la filosofía política burguesa mediante la justificación justnaturalista clásica del contrato social frente a un orden basado en la violencia, pues se presenta como lo que llamaba Freud, siguiendo a Aristóteles, el proton pseudos, la primera mentira que hace que el discurso del neurótico parezca coherente, ¿no? La primera mentira que disimula el trauma neurótico, ¿no? Y permite ocultarlo bajo un discurso de apariencia coherente. Aristóteles en la retórica tiene también una muy bonita definición del protopseudos a partir de... ¿Sí? ¿Cuánto estimas? Déjame 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Bueno, Señor. Con lo cual... sí, bueno, pero yo intentaré... Bien. Entonces, se parte de la ficción del contrato social. Se parte de la ficción de que el soberano legisla como si hubiera un contrato social. Y el súbdito se lo tiene que creer, ¿no? En teoría y práctica,
Dirá Kant que el súbdito que no se encuentra en estado de rebelión debe poder admitir que su soberano no quiere hacerle ninguna injusticia. Con lo cual tenemos la bonita situación de que en la cabeza misma del soberano, enorme cabeza, puede caber una constitución democrática como una casa, sin que existan instituciones democráticas de ningún tipo ni representativas. Es una hipótesis que Kant contempla. Es decir, puede haber un déspota bueno. Es la hipótesis de los fisiócratas. Es la hipótesis de un despotismo natural. Pero bueno, eso ya en el debate si alguien dice. Entonces, curiosamente, a la prohibición rigurosa de la mentira que defiende Kant, pues, como dicen en su texto sobre el derecho de mentir, la veracidad es un deber que debe considerarse como base de todos los deberes fundados en un contrato, deberes cuya ley, de tolerarse la más mínima excepción, se tornaría tambaleante y vana, ¿no? La mentira, por lo tanto, es algo absolutamente prohibido y descartable. Pues hay una pequeña excepción, o si se quiere, hay tres pequeñas excepciones. En la pedagogía, a los niños se les debe ocultar la sexualidad, no se habla de esas cochinadas, y del origen de los niños, nacen una col, tal. En la propia pedagogía tampoco se tiene que hablar de las diferencias de rango social, ¿no? Se tiene que disimular, más o menos, el que haya criados, ¿no? Y pedir a los niños que den órdenes a los criados de manera arrogante, ¿no? Hay que disimular la diferencia de rango social. Pero hay algo mucho más gordo. Lo que se tiene que disimular es el origen del poder. El origen del poder forma parte de los grandes misterios. ¿Cómo es posible, dirá en la reflexión número 7953, una voluntad superior que determine lo que deba ser el derecho y cómo puede ser legítima en sí mismo una autoridad irresistible, aunque no esté en absoluto limitada desde el exterior, aunque esté en posición de excepción, ¿no? El origen del derecho, pues es un problema y un profundo misterio. Y dice, igualmente, en la reflexión 7719, que en tal caso lo que es primero se deja concebir tan poco como en la ontología. Hay un punto oscuro del origen del derecho. Hay una especie de escotomización, ¿no? El problema que hay en el ojo, que hay puntos que no nos permiten ver, zonas de nuestro ojo. Pues aquí hay una zona de la razón ilustrada política que está ciega. Hay un punto negro. Un punto negro que tiene naturalmente como consecuencia que si cualquiera indaga el origen histórico del poder, ello va a tener consecuencias gravísimas. Cito el texto de Kant y creo que ya con esto podremos empezar a acabar. El origen del poder político, dice en los principios metafísicos del derecho, en la observación general de la segunda parte, el origen del poder político es inescrutable desde el punto de vista práctico para el pueblo que está sometido a él. Es decir, que el súbdito no debe razonar prácticamente sobre este origen como sobre un derecho controvertido, ius controversum, con respecto a la obediencia que le debe. Porque, puesto que el pueblo, para juzgar válidamente el poder del soberano de un Estado, debe ya ser considerado reunido bajo una voluntad legislativa universal, no puede ni debe juzgar de otra manera más que como agrade al poder soberano existente. Es decir, creerse el cuento, ¿no?, del origen de la dinastía, aunque el origen de la dinastía sea, como en Mónaco, por ejemplo, un asesinato, ¿no? O aquí, centenares de miles de asesinatos. Porque si el súbdito que investiga hoy este último origen quisiese resistir a la autoridad existente, debería ser castigado con toda razón, expulsado, desterrado como proscripto, y aquí la palabra alemana es Vogelfrei, ex lex, ¿no?, en nombre de las leyes de esta autoridad. Es decir, aquí la palabra que utiliza es una bellísima palabra, ¿no? Vogelfrei significa dos cosas: libre como los pájaros, pero en la tradición jurídica alemana, tal como la describe Jacob Grimm en las antigüedades jurídicas alemanas, es la condición del proscripto que cualquiera puede asesinar
sin que ello suponga ningún crimen. Lo que llama Giorgio Agamben homo sacer, aquel que está fuera de la ley, fuera de la protección de la ley, ¿no? Y que los pájaros pueden devorar porque no se le puede enterrar, ¿no? Recuerda aquí Kant la famosa prohibición, ¿no?, que se le hace a Antígona. Bueno, no lo recuerda, lo evoca. Pues bien, en estas estamos. Que cuando se dice que el principio de la Ilustración es atrévete a saber, aquí nos encontramos prácticamente con que Kant se encuentra con Wittgenstein y con el generalísimo Franco, ¿no?, cuando ambos afirman que de lo que no se puede hablar, más vale callar. Se puede decir, después del sapere aude, que nuestro querido Immanuel sapere non ausus est, ¿no?, y que tenemos aquí un gravísimo problema que solamente se resuelve poniéndose voluntariamente en la posición del Vogelfrei, en la posición del homo sacer, en la posición del excluido, y el excluido va a ser, naturalmente, mi querido maestro don Baruch Spinoza, de quien no voy a poder hablar mucho, ¿no?, pero que, resumiendo muchísimo, ¿no?, respecto del origen del poder, sencillamente, en la mejor tradición materialista, la que reivindicará después Louis Althusser, ¿no?, dirá que es un falso problema. No hay origen del poder, no hay problema de la legitimidad, no hay problema del contrato. En la carta 50 a Yari Pieles, del 14 de diciembre de 1673, le responde a Yari Pieles, que le ha preguntado por la diferencia entre él y Hobbes cuanto a la política. En lo que se refiere a la política, la diferencia entre Hobbes y yo, de la que me preguntas, consiste en lo siguiente, que yo, naturale ius semper sartum tectum conservo, que yo siempre mantengo intacto el derecho natural, y que el soberano, al soberano, al supremo magistrado, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier orden político, no le corresponde más derecho sobre el súbdito, quam iuxtamensuram potestatis, que en la medida de la potestad, del poder, qua subditum superat, por el que supera al súbdito. Por lo tanto, el secreto, el misterio, el arcano, para el materialismo no existe. Es la correlación de fuerzas, pura, simple, dura, la que permitirá entender por qué uno es soberano, por qué otro es súbdito. ¿Y por qué otro es súbdito? Sencillamente porque obedece. ¿Y por qué obedece? Por los aparatos ideológicos de Estado, los aparatos de reproducción de los que nos acaba de hablar muy bien Aurelio, ¿no? Porque existen unos aparatos que crean temor y esperanza. Quien te mantenga bajo el... Y cuidado con el sentido cristiano de la esperanza, ¿no? La esperanza como algo positivo. La esperanza y el temor están siempre entrelazados, son inseparables. El temor de no obtener lo que espero, ¿no? La esperanza es siempre la esperanza de obtener algo contingente en el futuro. El temor es el temor a no obtener algo que deseo o a obtener algo que no deseo en el futuro, ¿no? Pero esperanza y temor están siempre unidos, ¿no? Puedo temer que se frustre mi esperanza, etc. Hay una circulación entre ambos términos que es precisamente la que constituye al súbdito, la que lo sujeta. Y bueno, el problema, la que le hace obedecer. Yo obedezco en la medida en que alguien me mantiene bajo el temor. Naturalmente un kantiano diría que obedezco porque yo obedezco a la razón, obedezco por moralidad. Sí, el filósofo, sí, pero la inmensa mayoría de la gente no son filósofos.
la inmensa mayoría de la gente obedecerá porque existen aparatos de coacción, porque existen aparatos que generan temor y esperanza. Pues bien, frente a eso, existe un personaje, pero uno solo, más allá del temor y de la esperanza. Uno solo, que es precisamente el filósofo, ¿no? Y de él dirá Spinoza que precisamente no habla del filósofo, dice, aquel que esté más allá del temor y de la esperanza es libre, ¿no? Como en el estado natural, y por lo tanto la autoridad podrá imponerle algún tipo de coacción. Bueno, pues yo creo que aquí nos quedamos de momento, porque la historia, aquí no hay ni principio ni fin, ¿no? Hemos pasado a un terreno donde la cuestión del origen ya ha dejado de plantearse. Gracias.